Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de una extensión de este tema de la información asimétrica, que tiene que ver con la existencia de información asimétrica entre las empresas y sus consumidores. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, consumidores que no saben cuáles son los precios que cobran las diferentes empresas por sus productos, o cuando las empresas tratan de influir esa información asimétrica mediante la publicidad. Y esto está todo en el capítulo 13 y 14 del libro de Carta. Resulta que hay un problema esencial en la economía, que es que el consumidor no tiene tiempo para conseguir el mejor precio. Generalmente el modelo de competencia perfecta asume que el consumidor va a conseguir el precio que más le conviene, pero normalmente ese precio tiene un costo. Y en esos casos el precio competitivo no es un equilibrio, porque cada tienda tiene el incentivo de subir un poquito el precio. Eso se llama el modelo de la trampa de turista. Y básicamente se debe a lo siguiente, y en el libro lo explican con más detalle que esto, pero básicamente asuman que un turista llega a comprar un bien y se enfrenta con 10 tiendas diferentes. Y resulta que el costo para el turista de pasar de una tienda a la siguiente tienda es positivo. Es decir, cada vez que el turista entra en la tienda y no compra el bien, sino que va a la siguiente tienda a ver si lo consigue más barato, incurre en un costo. Bueno, por lo tanto, el turista, al enfrentarse a todas estas tiendas, va a escoger aleatoriamente a cuál tienda entra primero. Y resulta que el modelo explica que las tiendas individuales tienen el incentivo de subir el precio un poquito por encima de sus rivales. Supongamos que arrancan en un equilibrio en el cual todas están, o arrancan en una situación en la cual todas las tiendas venden al costo marginal. Cada tienda individualmente tiene el incentivo de subir el precio un poquito por encima del costo marginal, siempre que esa subida o ese delta sea menor al costo de búsqueda del turista. Porque si el turista se llega a una tienda y se enfrenta a un precio que es un poquito mayor que el costo marginal o lo que él creía que era el precio, eh, y él sabe que en otras partes está un poquito más barato, pero el costo de búsqueda es mayor a ese ahorro que el turista va a tener si se cambia de tienda, el turista igual va a querer comprar en esa tienda. ¿Y qué sucede? Que todas las tiendas tienen ese incentivo de subir el precio un poquito por encima de sus rivales. Por lo tanto, el precio competitivo no es un equilibrio en ese caso, sino que se llega a un equilibrio que es el precio monopólico, básicamente el precio al cual las empresas no quieren seguir subiendo el precio. El modelo de turistas y nativos es una extensión de este modelo que está explicado en el libro de Carton y Perloff, pero básicamente considera que hay dos tipos de consumidores. Hay turistas cuyo costo de búsqueda es alto y hay nativos cuyo costo de búsqueda es bajo o cero. ¿Ya? Entonces el modelo asume que para los turistas existe un costo de búsqueda alto y que para los nativos existe un costo de búsqueda igual a cero, de búsqueda del mejor precio. Y el modelo asume que cada consumidor compra una sola unidad y que la proporción de consumidores nativos viene representada por un parámetro alfa. Y básicamente él asume que la demanda es escalonada, es decir, los turistas van a demandar cierta cantidad y van a estar dispuestos a pagar un precio muy alto y los nativos quieren comprar el precio menor. Eh, bueno, el modelo especifica que en esos casos, cuando hay dos tipos de consumidores, puede llegar a suceder una situación en la cual hay dos precios diferentes para los bienes que se están transando. Un precio que es para los nativos, es decir, para los consumidores que tienen que tienen un costo de búsqueda igual a cero, que tienen poca tolerancia a pagar un precio por encima del precio del costo marginal. Y los turistas que tienen un costo de búsqueda positivo que terminarán comprando en un mercado en el cual el precio es mayor y es una situación similar al modelo turista que acabo de explicar, en el sentido de que los precios, como el consumidor tiene un costo de búsqueda alto, las empresas suben los precios hasta un precio monopólico. Y por lo tanto se da una situación en ese modelo, que no lo dibujé aquí, pero que está bien explicado en el libro, que tú tienes una situación en la cual hay dos precios por el mismo bien. Y eso se ve mucho, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, cuando uno escucha en los titulares del diario, por ejemplo, que hablan de que los mismos bienes se consiguen a diferentes precios en diferentes partes, por ejemplo, con la benzina o con cosas así. Entonces, en el fondo, lo que existe es que hay consumidores, hay diferentes tipos de consumidores. Hay algunos consumidores que tienen unos costos de búsqueda muy bajos y por lo tanto siempre van a buscar el mejor precio. Y hay un grupo de consumidores que tienen un costo de búsqueda muy alto y que por lo tanto no les va a importar pagar un precio más alto siempre que eso implique comodidad o eso implique salir del paso y poder comprar un bien.
Ahora, ese equilibrio va a existir siempre que haya una proporción de turistas y de nativos que sea lo suficientemente grande como para permitirlo. Por ejemplo, si hay muy pocos turistas, no va a existir esa dualidad, porque en el fondo ningún precio, el mercado turista va a ser tan chico, el mercado para vender un precio alto va a ser tan chico que no va a cubrir los costos de producción. Y eso queda claro en el gráfico, en el libro, que ustedes van a leer, por la intuición es esa. Y eso explica, por ejemplo, el modelo de outlet también. Eso también quería mencionarlo, que digamos que uno a veces piensa por qué las tiendas tienen tiendas normales con precios altos y después también tienen el outlet. Y eso, en el fondo, en parte es para mover inventario, en parte porque son tiendas de ropa que tienen que cambiar la moda a cada rato. Pero también tiene que ver con un tema de dos tipos de consumidores, de poder discriminar entre dos tipos de consumidores. Entonces, a los que tienen un bajo, por eso es que los outlets, por ejemplo, no están en las ciudades, porque tú lo que quieres hacer es que el costo para el turista, que le cuesta ir a una tienda barata para ahorrarse un dinero, sea muy alto. Entonces, ese costo hace que los turistas o los consumidores que tienen un costo de búsqueda muy alto se queden en la tienda normal, en la tienda del mall quizás, y los consumidores que tienen un costo de búsqueda bajo o igual a cero, como por ejemplo la gente que siempre quiere pagar el menor precio posible, vaya a esas tiendas. Y también en el retail internet se da mucho este fenómeno. Entonces, hay que hacer una distinción entre costo de búsqueda e información, porque el costo de búsqueda se refiere a no saber qué empresa cobra qué precio. Y siempre que eso sea mayor que cero, a pesar de que tú puedas disminuir ese costo de búsqueda, si es positivo, tú lo que vas a hacer es que, o sea, en el fondo eso va a generar que haya diferencias de precio o que haya un precio por encima del precio competitivo como el modelo de los turistas. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das información a los consumidores acerca de dónde están los bienes y cuáles son los precios de los bienes, es decir, tú les pones a los consumidores la comparación de precios de un lugar a otro, eso cambia la dinámica del mercado, porque eso implica que el costo de búsqueda se vuelve cero. Y entonces, pues en ese caso, bueno, los consumidores, tanto turistas como nativos, van a querer ir a la tienda más barata. Entonces, cuando tú quieres atacar imperfecciones del mercado en ese sentido, siendo tú el regulador o el Estado, tú puedes disminuir el costo de búsqueda, por ejemplo, haciendo más fácil que la gente se traslade por la ciudad o permitiendo que haya diferentes tipos de negocios en diferentes partes. Pero lo que mejor funciona es el proporcionar información a los consumidores, mucho más que la disminución del costo de búsqueda. Y en la internet eso se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, los consumidores informados van a páginas más complicadas donde pagan menores precios. Es decir, un consumidor que tiene un costo de búsqueda muy chico va a terminar pagando un precio muy chico también, pero es porque la internet, digamos, los retailers se lo ponen más difícil. Entonces es una manera de discriminar entre diferentes tipos de consumidores. Tú no quieres venderle barato a un consumidor que está dispuesto a pagar mucho precio porque tiene un costo de búsqueda muy alto. Por lo tanto, tú quieres usar la forma como está puesta tu página, muchas veces refleja eso. Y al final lo que disminuye los precios no es la disminución en el costo de búsqueda, sino el aumento en la información. Quiero hablar un poquito de la publicidad también, porque en estos capítulos también se habla un poquito de la publicidad. El branding, que es una manera de generar una especie de marca, digamos, permite vender a precios más caros. Por ejemplo, los productos agrícolas que se venden bajo una marca tienen mayores márgenes, ¿verdad? Y esto ha causado controversias internacionales, por ejemplo, con todo el tema de la denominación de origen de muchos bienes agrícolas, la champaña, el parmesano, el Beaujolais, el vino Beaujolais, etc. Cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar la publicidad. Bueno, primero que nada, las promociones. Es decir, hay publicidad que busca establecer que un artículo está a un precio menor. Por lo tanto, las promociones son una justificación para hacer publicidad en el sentido de que tú quieres informar al consumidor que tu precio está más barato. También la publicidad ayuda a entender el concepto de bienes de búsqueda versus experiencia, ¿no? Un bien de experiencia, por ejemplo, es un bien cuya satisfacción o cuya utilidad no se sabe con certeza hasta que se consume. Por ejemplo, cuando ustedes van a un psicólogo, a un contador, ustedes no saben la calidad del bien que están consumiendo hasta que tú has consumido el servicio del profesional. Lo mismo podría decirse en una universidad. Por lo tanto, la publicidad tiene que tomar en cuenta si tu bien es de búsqueda o de experiencia. Y en clase vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Tú tienes que ver si la publicidad, por ejemplo, es informativa o si es persuasiva. Si es informativa, generalmente es porque refleja características del producto, el precio, cosas básicas acerca de cómo funciona el producto, qué tiene el producto, a qué sabe, todo ese tipo de cosas. Persuasiva busca modificar los gustos de la persona. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de diferencias de eso, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la publicidad sobre el mercado y sobre el bienestar?
generalmente se piensa que la publicidad expande la demanda, ¿ya? Entonces tú haces publicidad con el fin de expandir la demanda. A veces eso también te permite subir los precios. Entonces, por ejemplo, supongamos que en una situación inicial tenemos esta demanda más chica aquí y el equilibrio viene dado por Q, digamos que es un monopolista, y el precio es este. Cuando tú haces publicidad, tú expandes la demanda y tú quizás puedes llegar a un nuevo equilibrio en el cual tú vendes a Q' y el precio viene dado por esta línea mayor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio marginal para el monopolista? Bueno, el beneficio marginal para el monopolista viene dado por el área de A más B más C, porque A más B más C es el aumento en el cuadrado que representa el beneficio del monopolista. Recordemos que esta es la curva de costo marginal, ¿ya? Y vamos a suponer que el costo de la publicidad es E, porque la publicidad tiene costo. Entonces, el monopolista va a querer hacer la publicidad siempre que A más B más C menos E sea positivo. O sea, si este área de este cuadrilátero, si se quiere, o no es un cuadrilátero, de esta área de este rectángulo con este rectángulo sumado, si A más B más C menos E, que es el costo de la publicidad, es positivo, entonces el monopolista va a querer hacer la publicidad. El cambio en el bienestar, recordemos que es el cambio, también tiene que considerar el cambio en el bienestar del consumidor, ¿ya? Entonces, vamos a suponer el efecto de la publicidad sobre el bienestar. Entonces, en realidad no ha cambiado nada. Lo único que cambia es esta parte que está aquí, que es nueva, digamos, porque en el fondo el bienestar social lo que busca medir es incorporar tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Por lo tanto, el aumento del bienestar, dependiendo de dónde lo midamos, vamos a asumir, por ejemplo, si es sobre esta curva, el aumento del bienestar es el área B. El aumento del bienestar medido en el área nueva es el área B más C más D. Generalmente, vamos a suponer que, por ejemplo, C más D es muy chico. Entonces, supongamos que el aumento del bienestar es B, pero hay que restarle E, que es el costo de la publicidad, que no es un aumento del bienestar. Entonces, el aumento del bienestar es B menos E. Vamos a suponer que es B menos E, supongamos que C y D son chicos. Puede haber situaciones en las que A más B más C menos E es mayor que 0. Es decir, el monopolista quiere hacer publicidad, pero B menos E es menor que 0. Es decir, el beneficio para el monopolista, el beneficio para la sociedad que viene dado por B menos E, no conviene hacer esa publicidad. Y eso pasa muchas veces cuando, por ejemplo, imagínense el caso en el que B aumenta muy poco, pero A aumenta mucho. Es decir, publicidad que lo que busca no es aumentar el tamaño de la torta, no es aumentar el consumo del bien, sino que busca aumentar el precio del bien. Bueno, en ese caso va a haber mucha pérdida de bienestar en términos de excedente del consumidor que se ha perdido. Por lo tanto, en ese caso puede que la publicidad sea considerada excesiva en el sentido de que al monopolista le conviene y hace mucha publicidad, pero desde el punto de vista del bienestar no es conveniente. Entonces eso podemos discutir en clase cuáles son los casos, los ejemplos de eso. Algunos efectos sobre la publicidad, y esto está en el capítulo muy brevemente. Publicidad sobre los precios los baja, ya que más consumidores se informan. La publicidad puede disminuir el problema de selección adversa, sobre todo en bienes de experiencia, porque tú puedes informar a la gente acerca de cosas en particular que tiene, por ejemplo, un contador, un psicólogo, un abogado, acerca de cosas que ellos han logrado, por ejemplo. Si la publicidad hace que la cantidad total vendida decrezca, entonces la publicidad es mala para el bienestar, porque en este caso estamos aquí. O sea, en este caso B es negativo, porque disminuiría la cantidad, ¿ya? El cambio del bienestar es B menos E utilizando la demanda antigua. El aumento del beneficio por el monopolio es A más B más C menos E. Por lo tanto, es condición necesaria que el beneficio del monopolio aumente para que el bienestar aumente. Es decir, si el beneficio del monopolista no está aumentando, definitivamente el B menos E no va a aumentar. Cuando el monopolista gasta en publicidad hasta que el beneficio marginal de la publicidad sea cero, se dice que a ese nivel hay demasiada publicidad y que una disminución en la cantidad de publicidad beneficia a los consumidores. Entonces, en cierto modo, el monopolista pareciera que va a querer siempre más publicidad que lo que a la sociedad le conviene. Y en ese caso, quizás conviene poner algún tipo de regulación a la publicidad y por eso se ve mucho la regulación de la publicidad. Y podemos discutir eso en clase. Sin embargo, el debate continúa. Algunos autores piensan que este modelo, que es el modelo de Dixie-Torman, no incluye un posible aumento en la calidad del bien gracias a la publicidad o que vaya en conjunto con la publicidad. Y la publicidad que causa ese aumento. La conclusión general es que podría haber demasiada publicidad en ciertos contextos. La publicidad eleva las barreras a la entrada, es decir, genera una diferenciación de productos que puede ser espuria. Busquen el diccionario que significa la palabra espuria si no lo saben. Hace que la entrada sea más costosa, porque entonces un producto que va a entrar necesita, si mi rival está haciendo mucha campaña publicitaria, eso eleva los costos de entrar en un mercado.
De hecho, pero sin embargo no se ha encontrado una correlación significativa entre concentración y cantidad de publicidad que se gasta. Ahora, ¿la prohibición de la publicidad puede beneficiar a la población? Sí, pero disminuye la posibilidad de competir y genera sustitución hacia otros productos. Por ejemplo, prohibir la publicidad al alcohol podría generar mayor consumo, por ejemplo, de bebidas carbonadas. Una última acotación acerca de la publicidad falsa o engañosa. Esto es legislación que existe en todos los países. Si ustedes alguna vez discuten esto en marketing, deben saber que tienen que evitar hacer afirmaciones que el consumidor no pueda verificar por sí mismo. Por ejemplo, un auto para toda la vida. Esa es una afirmación que el consumidor nunca va a poder verificar. La publicidad falsa se da más bien en bienes de experiencia que en bienes de búsqueda. Por ejemplo, bienes como pastillas contra el estrés, cuyo efecto no se siente sino después del consumo del mismo. Y no hagan afirmaciones que dependan de criterios no especificados. Por ejemplo, la red de telefonía más confiable. Bueno, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se especifica la confiabilidad? Con esto entonces, este es un breve repaso acerca de lo que van ustedes a encontrar en el capítulo 3, los capítulos 3 y 14 del libro del CAP.